La voz de toda una generación. Tupac Shakur, o también conocido simplemente como Tupac, fue uno de los raperos más influyentes en la historia de la música, particularmente del hip hop. No solamente por ser uno de los pioneros, sino porque se convertiría en un auténtico estandarte, llegando a ser la voz de toda una generación, reconocido principalmente por su activismo. Tupac Shakur tuvo una vida envuelta en polémicas, viviendo en una época bastante difícil debido a la desigualdad racial, creciendo en barrios marginales, problemas que incluso se mantuvieron cuando ya era todo un ícono de la música. Lamentablemente, Tupac Shakur dejó este mundo a una edad temprana, pero a pesar de partir en el lejano 1996, hoy en día sigue siendo un personaje de atención, principalmente por toda la influencia y legado que dejó con su música. Hoy hablaremos de Tupac Shakur. Te contaré sobre las polémicas que envolvieron toda su vida, así como también aquellas teorías que dejó con su pronta partida apenas a los 25 años. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Tupac Shakur tuvo una vida envuelta en la polémica, principalmente por lo poderoso de sus letras, ya que hablaba de temas poco mediáticos durante esa época, como la pobreza, la violencia policial, la discriminación, entre otros casos, lo difícil que era crecer en barrios violentos, sumándole la desigualdad social que azotaba a Estados Unidos en la década de los 90. Tupac Shakur era reconocido por ser directo, no se callaba nada. Su autenticidad hizo que se ganara a miles de seguidores, aunque su música era conocida especialmente por ser agresiva. Como era de esperarse, esto lo llevó a enfrentar problemas con las autoridades, incluso generando enemistades dentro del propio gremio de la industria del rap. Tupac Shakur siempre vivió en entornos violentos desde su niñez o incluso rodeándose de pandillas, aun cuando ya era un hombre poderoso dentro de la industria de la música del hip hop. La vida temprana de Tupac Shakur no estuvo exenta de conflictos. Tupac nació el 16 de junio de 1971 en Nueva York, al lado de su madre, Afeni Shakur, quien era una activista de las Panteras Negras. Esto llevó a que Tupac creciera en un hogar rodeado siempre de activismo, desarrollando pronto su conciencia política. Sin embargo, su infancia no fue sencilla, ya que se enfrentaba a problemas económicos en su hogar, lo que hacía que se mudara con frecuencia, sobre todo en barrios con índices altos de violencia y pobreza. Aún así, desde joven, Tupac demostró su talento artístico digno de resaltar, estudiando en la Escuela de Artes de Baltimore, donde aprendió poesía, teatro y danza. Esta época fue en la que Tupac encontró sus dotes artísticos, desarrollando su creatividad y también encontrando en el hip hop una forma de expresarse. En 1991, Tupac tuvo su primer vínculo con el mundo del rap. Sin embargo, lo haría como bailarín para el grupo Digital Underground. Más tarde lanzaría su álbum debut, Tupacalypse Now, el cual de inmediato destacaría por hablar sobre temas de desigualdad, luchas sociales y la brutalidad policial. Sus letras de inmediato hicieron revuelo en los fans, ganando una gran popularidad, pero también poniéndolo en el ojo del huracán por hablar de temas bastante controversiales, lo que lo llevó a ser un objeto de críticas por parte de los políticos y figuras públicas. Sin embargo, esto no terminaría aquí. Lanzaría 2 álbumes más donde Tupac mostraba su gran talento con unas letras crudas, lo que se avivaba constantemente, ya que él mismo tendría problemas legales de diversas índoles. El primer arresto que sufrió Tupac sucedió en 1991, cuando se involucró en una pelea con otro rapero, siendo uno de los primeros incidentes que, aunque no tuvo consecuencias graves, sí marcaría el inicio de sus conflictos posteriores. Este mismo año, Tupac fue detenido en Oakland por cruzar la calle imprudentemente, situación en la que fue víctima de abuso policial, siendo golpeado repetidamente por los oficiales. Muchos creen que esta es una reacción por parte del departamento de policía por las letras bastante gráficas de su primer disco, por lo que Tupac presentó una demanda como víctima de abuso policial
la cual terminaría por ganar y recibiría $40,000 por indemnización. Una de las demandas con más repercusión mediática fue la que recibió en 1992 por parte del vicepresidente Dan Quayle, quien declararía que Tupac incitaba a la violencia, luego de que su álbum llamado Tupacalypse Now hablara abiertamente de la brutalidad policial. El escándalo sucedería porque un policía fue asesinado por un hombre quien supuestamente escuchaba su música, catalogado de inmediato a Tupac como un artífice de la violencia, a lo que se solicitaría que su álbum quedara prohibido, y aunque esta denuncia no tuvo consecuencias legales, sí era un indicio de su enemistad con otras figuras públicas debido a lo poderoso de sus letras. Aunque estas demandas no habían llegado a ningún punto grave, esto cambiaría en 1993, cuando fue arrestado en compañía de otros hombres por cargos de abuso sexual levantados por una fanática quien supuestamente habría sido agredida en una habitación de hotel en Nueva York. Tupac se mantuvo firme con su declaración de inocencia, sin embargo, fue condenado por abuso sexual en 1994, pasando 8 meses en prisión para ser liberado en 1995 luego de que Suge Knight, miembro de su disquera, pagara la fianza. Más tarde, en 1994, Tupac fue víctima de un tiroteo en los estudios Quad ubicados en Nueva York, donde recibió 5 disparos. Según el propio músico, otros raperos habían estado involucrados en su ataque, concretamente Notorious Big, lo que causaría de inmediato surgiera una enemistad entre las costas este y oeste del mundo del rap. Los problemas de Tupac iban de la policía a sus fans, músicos y raperos, hasta incluso su propio sello discográfico, involucrándose en constantes peleas y conflictos en relación a la música y también a su cercanía con las pandillas. En síntesis, Tupac Shakur no era bien visto por los sectores de la industria del rap, primero que todo por sus letras polémicas en las cuales abordaba temas de brutalidad y violencia, algo que, sumado a su actitud desafiante, de inmediato lo llevaría a generar muchos detractores en la industria de la música, quienes lo consideraban en extremo polarizante. Esto lo llevaría también a enfrentarse con los raperos de la costa este, incluso Notorious Big fue acusado de atentar contra la vida de Tupac. Ante esto, Tupac no demostraba ningún tipo de temor ni ante la policía ni tampoco ante sus colegas artistas, con quienes mantenía su actitud de honestidad, ya que era bastante directo dando su opinión, por lo que era considerado como un artista difícil para trabajar. Tupac vivía con la ideología The Life, lo que significa el odio que das a los niños jode a todos. Con esta forma de ver el mundo, expresaba que la violencia que sufrían los jóvenes a temprana edad no solamente los afecta durante esa época, sino que también involucra a la sociedad entera, generando resentimiento al crecer en un entorno lleno de violencia y desigualdad. Esta filosofía, además de colocar a Tupac como un personaje que siempre buscaba resistir a pesar de la violencia, demostrando que pese al lugar de donde venía, él había logrado mucho luchando por su propia cuenta. Esta ideología compaginaba perfectamente con el activismo político que había aprendido de su madre, incorporando esas ideas directamente en su música, demostrando que incluso las figuras de la industria no estaban alejadas de las injusticias que vivían las personas en los barrios llenos de discriminación. Sus constantes conflictos, principalmente el enfrentamiento con los raperos, terminaron finalmente en el suceso que lo llevaría a su desaparición. El 7 de septiembre de 1996, luego de una pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Tupac tuvo un conflicto con un miembro de la pandilla rival en una habitación del hotel. Esto quedó grabado por las cámaras de seguridad y se cree que fue el evento que detonaría lo que sucedería más tarde. Tupac y el director de su sello discográfico, Suge Knight, asistieron a un club nocturno luego del combate de Mike Tyson, trasladándose en automóvil. Durante un cruce, un automóvil se estacionaría a un lado, lanzando disparos desde el asiento trasero, de los cuales Tupac recibiría 4 en el pecho, brazo y muslo. El músico fue trasladado de inmediato al hospital, donde fue atendido induciéndole un coma buscando salvarle la vida. Sin embargo, las acciones tomadas por los médicos no tendrían éxito, por lo que Tupac murió como consecuencia de las heridas el 13 de septiembre de 1996,
con apenas 25 años. Esa noche fue una de las más negras en la historia del rap en Estados Unidos, ya que este género perdería a uno de sus más grandes íconos. Incluso, casi 30 años después de este suceso, continúan las investigaciones, ya que no se tiene respuesta de lo sucedido. Las investigaciones más recientes, todo ello con declaraciones de Dwayne Keith Davis, uno de los pocos sobrevivientes de aquella guerra de pandillas acontecida en los años 90, ha declarado que P. Diddy le ofreció $1 millón por acabar con la vida de Tupac. Supuestamente, estas declaraciones habrían sucedido entre los años 2008 y 2009, cuando Davis era informante de la policía. Sin embargo, luego de años de investigación, habría sido detenido por asesinato en septiembre del 2023, aunque él sigue manteniendo su postura declarando su inocencia. Otros íconos de la industria quienes aparecieron a lo largo de las investigaciones por el asesinato de Tupac fueron Notorious Big y P. Diddy, ya que el propio Tupac habría responsabilizado a estos personajes por uno de los ataques anteriores que habría sufrido a consecuencia de haber roto su amistad, lo que detonaría aquella guerra entre la costa este y oeste del mundo del rap. Si te suena el nombre de P. Diddy, quizás querrás saber más sobre todos los escándalos que están saliendo a la luz. Y si te gustaría saber más sobre todos estos sucesos, déjamelo saber en los comentarios. Otra teoría que surgió, además de la rivalidad de la costa este y la costa oeste, fue una venganza de la guerra de pandillas, donde supuestamente un miembro de la pandilla Southside Crips de Los Ángeles, de nombre Orlando Anderson, fue la figura clave en el asesinato de Tupac, orquestando el tiroteo. Sin embargo, esta especulación nunca fue comprobada, pero es una de las que más fuerza tienen debido al enfrentamiento que habrían mantenido durante esa época. Otra probable causa de la muerte de Tupac que ha surgido es un conflicto interno con su propia discográfica Death Row Records, ya que se cree que su atentado fue orquestado por miembros asociados del sello discográfico. Se especula que el compañero de Tupac, Suge Knight, estaba celoso del éxito que estaba teniendo el músico, por lo que incrementaría sus tensiones, algo que es muy probable ya que el sello discográfico tuvo múltiples vínculos con pandillas y actividades ilícitas. Los fans de Tupac también defienden una teoría conspirativa en la que la policía o el propio FBI habrían tenido un rol importante dentro del asesinato de Tupac. Esta teoría apunta a que su música y las letras representaban una amenaza para el orden social, influyendo fuertemente a la juventud afroamericana con su postura crítica ante el sistema. Supuestamente, agentes del propio gobierno norteamericano habrían atentado contra el músico para silenciarlo. También surgió una teoría paralela, donde Tupac había ascendido como un ícono de un grupo que estaba en desaparición, como lo fueron las Panteras Negras. Para frenar su resurgimiento, grupos que trataban de silenciar a la comunidad afroamericana habrían sido los encargados de planear la muerte de Tupac. Incluso, algunos de sus fans sugieren que el ícono de la música habría fingido su propia desaparición. A lo largo de la red se han recolectado supuestas pruebas donde Tupac ha sido visto en otros países, desentrañando también pistas ocultas en sus álbumes, como las letras en las que supuestamente predecía su propia muerte. Sin embargo, esta teoría es vista solamente como un intento de sus fans por enaltecer la figura del músico, llevándolo mucho más allá de su humanidad, convirtiéndolo en una figura mística. Tupac fue una figura bastante influyente que le dio poder a su música con base a sus letras, creando un estilo auténtico y que incluso fue una inspiración total para lo que vendría posteriormente en el mundo del rap. Tupac, además, es una figura bastante importante por su filosofía de vida, la influencia que dejó durante su vida y hoy sigue siendo una inspiración para decenas de activistas. Auténtico, rebelde, influyente, vulnerable y visionero. Son palabras que se escuchan frecuentemente para describir a Tupac, quien dejó este mundo con apenas 25 años, pero a su paso escribiría con tinta indeleble su influencia más allá del mundo de la música. Pero cuéntame, ¿conoces la música de Tupac? ¿Cuál de todas estas teorías crees que explican su trágica muerte? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido
cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.